Y estoy contento de tener hoy con nosotros a Carlos, a su esposa Jenica, con nosotros. No sé si todos lo conocen, pero hoy lo van a conocer. Amén. Hace como unos, no sé cuántos años hace que nos conocimos, 5 ya. Sí. Y fue una bendición para nosotros. Él vino a Mallorca y pasamos un tiempo con él, con el pastor Porfirio, y fue de mucha, mucha bendición. Amén. Él tiene un gran testimonio. Él es digamos, es un milagro caminando. Amén. Porque él realmente conoció a Dios. Y esto es importante, conocer a Dios, conocer a Jesús, porque Él te transforma tu vida, tu corazón y todo tu ser. ¿Y saben qué? Luego somos semejantes a Jesús. Y esto es lo que necesitamos. Él es de Venezuela, vive en Canadá. Su esposa es de Moldavia. Nunca me sale. Moldavia. Y también vive en Canadá. Y nada, y hoy, bueno, les presento a Carlos Catari y le voy a pedir que suba, juntamente con su esposa también, así la conocen. Él tiene un testimonio tremendo que yo ya no voy a decir nada más. Él nos va, bueno, lo que el Señor ponga en su corazón. Oh, sí. Amén, bendito Dios. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Sé que son de mucha bendición. Él va a compartir la palabra y lo que el Señor le haya puesto en su corazón para bendecir a la iglesia, y sé que será de bendición. Amén. Amén. Así que si ustedes quieren pueden saludar. Amén. Un honor estar acá, un honor ver lo que Dios hace cuando uno comprende su libertad, cuando uno comprende lo que Él ha hecho por nosotros, cuando uno comprende su amor. Ustedes lo han comprendido. Amén. Y hoy están viviendo en una libertad que va más allá de lo que se ve en los ojos. Le doy gracias a Dios por tener el honor de compartir con ustedes. Ustedes son mi familia, ustedes lo saben. Y bueno, vamos a compartir lo que el Señor tiene acá. Mi esposa habla poquito español, pero habla muy bonito. Un poquito. ¿Sí? Oui, yo te lo digo. Je veux saluer tout le monde. Ella saluda a todo el mundo. La journée commence super bien. El día comienza muy bien. Parce que je me sens déjà tellement aimée. Porque me siento muy amada ya. Alors, continúa. Continúa. Amén, amén. Gracias, gracias. Durante muchísimos años, yo vi a Dios como un Dios molesto, como un Dios que estaba bravo, como un Dios que tenía, que siempre me estaba acusando o apuntándome en función de mis errores. Yo no sé si ustedes llegaron a ver a Dios de esa manera, pero fue así que lo vi por muchísimo tiempo. ¿Es que alguien acá en algún momento has sentido que Dios está molesto contigo por causa de lo que has hecho? ¿Es que en algún momento has sentido que Dios está molesto contigo por lo que has hecho? ¿Sí? La verdad es que cuando yo conocí a Dios en el 2004, por primera vez, fue por medio de la película La Pasión de Cristo. Yo recuerdo que para mí Dios era irreal, era absurdo. Yo era ateo en ese momento. Sin embargo, cuando sentí su presencia, cuando comprendí que Él era verdad, que Él era cierto, quise conocer más de Él. Y recuerdo que entré en una iglesia, y en esta iglesia donde entré, en lugar de enseñarme acerca de todo lo que Dios era y todo lo que Él me amaba, me mostraron más bien a un Dios que estaba molesto conmigo por causa de lo que yo hacía.
Pasé años luchando por cambiar lo que sentía, luchando por cambiar lo que sentía, y no había manera. Desde mi infancia, por causa del abuso sexual, desarrollé un deseo muy fuerte de tener relaciones íntimas con hombres. A los 15 años ya me prostituía con hombres, era adicto a la pornografía homosexual, y una vez entré en la iglesia, recuerdo que quería entonces dejar lo que hacía, no quería hacerlo, no quería sentir, y cada vez que caminaba en esta dirección de no querer hacer, de querer cambiar, siempre me iba peor. Estuve 3 años en esta iglesia y lo único que comprendí, o lo que comprendí con más fuerza, es cuán Dios estaba molesto conmigo. Porque yo intentaba, pero siempre me iba peor. Y yo solo sentía, yo esperaba que cada vez que yo cometía un pecado, que cada vez que yo hacía algo con alguien, cada vez que yo veía lo que no tenía que ver, yo me esperaba como un rayo que iba a caer del cielo a destruirme, a castigarme, porque yo estaba siempre en una expectativa de castigo, en un sentimiento de miedo. Un día me fui a la iglesia por una tragedia, mi hermana murió en un accidente, me voy de la iglesia y comienzo a decir, bueno, ya no puedo luchar con lo que siento, esto es lo que siento. Yo no escogí sentir atracción por hombres, yo no escogí el deseo sexual, yo no escogí pensar así, yo no escogí esto, y Dios no me cambia. Y aparte de eso me castiga y me condena, entonces no tiene sentido. Sin embargo, yo sabía que Dios era verdad porque había probado su presencia, porque sabía por su presencia que Él era real, y entonces sabía que la Biblia era verdad. Sin embargo, no podía poner en concordancia la Biblia con lo que yo sentía. Así pasaron los años, traté de todos modos ir a la iglesia, entraba y salía, nadie me conocía, me hice un novio, íbamos juntos, nadie sabía que éramos novios. Estuve 7 años en esa relación, siempre buscando tratar de agradar a Dios, pero siempre con una expectativa de castigo, siempre con una expectativa de eso, de juicio, una expectativa de juicio. Así pasaron los años, hasta que un día ocurrió algo. Un día, estando en el peor estado de mi vida, estando en el peor momento de mi vida, en el peor momento quiero decir a nivel económico, emocional, sexual, psicológico, en todas las formas estaba en el hueco más profundo de lo que había yo conocido durante toda mi vida, teniendo ya 32 años. Estando allí en ese punto donde mi vida no valía nada, donde la opción que yo estaba ya maquinando era cómo quitarme la vida, cómo suicidarme, allí alguien me dijo: Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no lo tienen como su Señor. Escuchen bien, tener a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Cuando Él me dijo eso, yo sentí como Dios me estaba diciendo: quiero ayudarte, pero tú no me dejas porque el Señor de tu vida eres tú, no soy yo. Y allí yo entendí que a Jesús uno lo hace Salvador por una oración, pero Señor lo haces por obediencia. Si tú tienes un jefe, tú le obedeces, ¿cierto? ¿Quién tiene jefe acá? Tienen jefe. Y si no le obedeces, te botan. ¿Cierto? No te pagan el sueldo. Es lo mismo, no es lo mismo. Él no te va a votar, no te va a pagar el sueldo, es eso. Pero es que si tú tienes un jefe, tú le obedeces. Si no, no es tu jefe, eres tú tu jefe. Entonces yo entendí que Él no era mi Señor, y que como yo había sido mi Señor, mis sensaciones habían sido mi Señor, mis emociones, mis pensamientos habían sido mi Señor, yo me encontraba viviendo la vida que estaba viviendo. Recuerdo que pocos días después le dije: Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento. Ya no me importa más si me cambias o no me cambias. Ya no me importa más si voy a ser homosexual o no, asexual, heterosexual. No me importa, de todos modos todo lo eché a perder. Pongo mi vida a un lado. Quiero conocerte, quiero seguirte. Conviértete en mi Señor. Ese día era la primera vez en mi vida en que yo le ponía a sus pies mi deseo de cambiar, mi deseo de luchar, mi deseo de arreglar mi vida. Puse todo a sus pies solamente por conocerlo. Pocos días después, sin buscarlo, ya cuando no me importaba, Él hizo un milagro en mí y lo que yo sentía desapareció. Esto es glorioso, no lo puedo explicar porque sería demasiado extenso, y yo escribí un libro acerca de esto. Pero desapareció aquello con lo que yo había luchado durante más de 15 años, desapareció cuando ya no me importaba. Cuando lo que me importaba era conocerlo
a Él. Cuando lo que me importaba era seguirle a Él. Cuando mi Señor era Él. Allí Él hizo en un segundo lo que yo no pude hacer en 15 años en mis propias fuerzas. Amén. Él trabaja así. Él no comparte la gloria. Él no quiere que tú digas, no, porque yo pude en mi fuerza. No, a Él no le interesa eso. A Él le interesa que todo venga a Él, porque allí tú te mantienes humilde y Él puede seguir trabajando contigo. No es porque Él quiera humillarte, es porque Él sabe que si tu mente está en tu esfuerzo, te vas a perder. Han pasado ya 8 años de esto. Fue 2015, estamos en 2023. Han pasado 8 años. En estos 8 años, cuando ahora leo la Biblia, ya yo no le discuto, sino que yo le dije, Señor, tú eres el jefe y lo que tú dices yo lo obedezco. Lo que tú dices yo lo acepto. Ya yo no te discuto y yo voy a aceptar lo que tú dices acerca de mí. Y voy a aceptar lo que dices acerca de ti. Amén. Una de las cosas con las que comencé diciendo es, ¿quién ha sentido en algún momento que Dios ha estado molesto contigo? ¿Cierto? ¿Es que alguna vez has sentido eso? Yo quiero que levantes la mano si en un momento has sentido que Dios está molesto contigo. Amén. Ok. Qué bueno, son más sinceros ahora. Hay un detalle muy importante. Aquí entiendo que la mayoría son cristianos o conocen el Evangelio. Les pregunto a ustedes, si Jesús murió en la cruz llevando todo el castigo de la humanidad, ¿qué sentido tiene que Dios nos castigue aún a nosotros? Si Dios tiene que castigar algo en nosotros, quiere decir que el castigo de Jesús no fue suficiente. Amén. Entonces no podemos esperar castigo. Si estamos esperando castigo, quiere decir que no hemos comprendido qué fue lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a ir a un texto que a mí me ayudó a comprender a profundidad a qué punto Dios no se va a enfadar con nosotros, a qué punto Dios nos limpió y nos perdonó por completo en Jesús. Amén. Vamos a ir a Isaías 53, es un texto muy, muy, muy conocido. Hoy vamos a leer bastante, por cierto, A mí me dijeron que tenemos hasta las 3. Amén. Ok, Isaías 53 es un pasaje muy conocido, ¿cierto? Fíjense cómo Isaías 53 comienza. Isaías 53 comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Estoy leyendo en nueva versión internacional, pueden leer en la versión que deseen. Dice, ¿quién ha creído? No dice quién se ha esforzado. Dice, ¿quién ha creído? Creer es recibir en el corazón, es dar por cierto lo que estás escuchando. Dice, ¿quién ha creído el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Leemos a continuación, versículo 2. Dice, este texto, para poner en contexto, este texto de Isaías 53 es una profecía acerca de Jesús, que se escribió, si no me equivoco, 700 años antes de Cristo. Y el Señor está diciendo lo que Jesús iba a vivir y con qué propósito lo iba a hacer. Dice acá, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, y su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Jesús fue hecho para el sufrimiento. ¿Lo agarran ahí? Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4, muy fuerte. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Golpeado, por nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Es decir, Él fue golpeado, Él fue maltratado, Él recibió castigo. Amén. Dice luego, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, es decir, por nuestros errores, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, Él fue traspasado. Y molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo que nos dio la paz. Es decir, que Dios te está diciendo que 700 años antes de que Jesús viniera, te estaba diciendo que sobre Jesús iba a poner tu castigo para que tú recibieras paz. Amén. Vuelvo al versículo 1. Es que ¿quién ha creído este mensaje?
¿Es que tú has creído este mensaje? ¿Lo crees? ¿Que el Señor puso tu castigo sobre Jesús para que tú tuvieras paz? Amén. Amén. El texto continúa y podemos seguir leyendo cómo Jesús sigue recibiendo todo el pago por nuestros pecados. Y en el versículo 12 dice, del capítulo 53 dice: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amén. Ahora, este texto lo conocemos mucho. Sin embargo, el capítulo que viene después no es un texto que se escribió aparte. Isaías 53 e Isaías 54 se escribió juntos. Toda la Biblia en esa época era un rollo. Eso se escribía seguido, no se separaba en versículos, no se separaba en capítulos. En el capítulo 53 estamos de acuerdo que el Señor dice: ya pagué el pecado de ustedes, lo puse sobre Jesús. Sus transgresiones las pagó Él. El castigo que les correspondía, Él lo recibió. Amén. Ahora, ¿qué es lo que dice el capítulo 54? Inmediatamente dice: ahora tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás, y tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada, no te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo. El capítulo 54 está hablando de ti, iglesia. Él te está diciendo: porque ya la deuda fue pagada, porque ya tu pecado fue castigado sobre él, ahora tú puedes celebrar y puedes extenderte y vas a crecer y vas a dar a luz y hijos tuyos vendrán a mí. Amén. Pero prestemos atención al versículo Isaías 54, 9, donde dice: para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo ni volver a reprenderte. Dios te está diciendo, no lo estoy diciendo yo, ya yo no le discuto. Dios te está diciendo: juré no molestarme contigo jamás. Amén. ¿Quién recibe esta buena noticia de que Dios no se va a enojar contigo nunca jamás? Amén. Porque si tienes miedo o si hay un sentimiento de juicio, de castigo, no te vas a acercar a Dios en todo momento. Y lo que Dios más quiere es que cuando cometas un error, cuando cometas una transgresión o un pecado, Él lo que más quiere es que tú vengas a Él, no que te alejes de Él. Pero para venir a Él necesitas comprender que Él ya no está enojado contigo, que ese pecado que cometiste ya fue en Jesús, que ese pecado que cometiste ya Él lo llevó y no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué necesidad, les pregunto, qué necesidad tiene Dios de jurar? Él, quien por su palabra crea todas las cosas. Él quien dice: hágase la luz y la luz se hace, hágase la tierra y la tierra se hace, hágase las estrellas y la estrella se hace. ¿Qué necesidad Él tiene de decir yo te juro? Si de todos modos lo que Él dice pasa. Pero Él te está diciendo: te juro que no me molestaré contigo, porque Jesús llevó todo el peso de tu castigo. Amén. Para mí esto fue revelador, porque yo decía: Señor, pasé tantos años creyendo que tú estabas molesto conmigo, y resulta que lo que tú estabas deseando es que yo viniera a ti. Lo que tú estabas deseando es que en medio del pecado yo viniera a ti y me dejara restaurar por ti. Amén. Para mí esto fue de mucho peso, porque yo tenía, mi lista de pecados era demasiado grande, no era una cosa que eso daba vuelta. Y por eso yo cuando entendí esto y dije: ay, Señor, qué alivio. Ahora, esto se certifica cuando vamos a Romanos 5. En Romanos 5 hay un texto, hay un versículo que es el primero,
que nos viene a certificar Isaías 53 y 54, donde dice, en consecuencia, Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo está diciendo Él, lo dice la palabra. Fueron justificados, si creyeron en Él, fueron justificados y tienen paz para con Dios. Amén. Hay otro versículo, 2 de Corintios 5, 18 y 19. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Dice así. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Él nos reconcilió consigo mismo. No dice que nosotros nos reconciliamos con Él. ¿Lo ven? Él nos reconcilió consigo mismo. Él nos trajo a sí mismo. Y el versículo 19 dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos dio este mensaje de reconciliación. Amén. Él te reconcilió consigo mismo. No es en tu esfuerzo, no es en tu capacidad, fue en la suya. Él te reconcilió consigo mismo. En Jesús. En Jesús pagó la factura y en Jesús te trajo a Él. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué creen ustedes que Dios lo hizo? Porque nos ama. La única razón, la única motivación de Dios a hacer esto es porque te ama. Porque te ama con todas sus fuerzas. Amén. Ahora, desde esta óptica de saber que Dios ya no está molesto con nosotros, que Dios echó todo nuestro castigo sobre Jesús, que Dios nos reconcilió con Él, que Dios nos ama, desde esta óptica yo le he pedido a Dios que me muestre versículos bíblicos que parecieran contradecir esta verdad. Y digo, Señor, ¿por qué si esto es cierto? ¿Por qué en Romanos 9:13 dices lo siguiente? Romanos 9, versículo, vamos a leer desde el 11 al 13. Romanos 9 del 11 al 13. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se dijo de ella, el mayor servirá al menor. Y así está dicho. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. El pastor Sebastián y Valeria tienen mellizos. Es que tú pudieras decir, Sebastián, tú pudieras decir, ok, a la niña voy a amar y al varón voy a aborrecer. Es que pudieras haber hecho eso. No habían hecho nada. Y aún haciendo, ¿lo harías? No tiene sentido, ¿cierto? Pareciera absurdo. Señor, ¿cómo vas a decir que esta mujer que está embarazada de mellizo, tú estás diciendo a uno amé y al otro aborrecí, antes de que hicieran algo bueno o malo? Parece absurdo, ¿no? ¿Es que hay alguien aquí que hiciera eso por sus hijos? ¿Es que hay alguien aquí que pudiera señalar a tus hijos antes de que hicieran algo o a un nacido y decir, a ti te voy a amar, a ti te voy a aborrecer? ¿Lo harías? Ok. Cuando yo leo este texto, yo digo, Señor, pero si tú dices que no te molestas ya con nosotros, si tú dices que ya pagaste todo en Jesús, ¿cuál es el trasfondo de esto? Porque no entiendo cómo puedes rechazar a un bebé en el vientre de su madre y amar al otro incluso antes de que hicieran algo. ¿Será porque tú eres eterno y ya sabías lo que iban a hacer? De todos modos no tiene sentido porque tú dices que amas al mundo en Cristo Jesús, Juan 3:16. Un día a las 3 de la mañana el Señor me despierta y me voy a leer la palabra porque me despierta y me dice, ve a leer esto. Entonces voy a leer Romanos 9:13. Amé a Jacob, a Esaú aborrecí. Y yo dije, bueno, ok Señor, no entiendo nada.
Me voy a Génesis entonces, Génesis 25. Vamos a viajar a Génesis 25 ahora. Me voy a Génesis 25. Desde el versículo 19. Génesis 25, versículo 19. Esta es la primera parte en la Biblia donde aparece el nacimiento de Jacob y Esaú. Quiero que presten atención a los detalles, ¿ok? Estamos hablando de un Dios que ama, ¿cierto? De un Dios que ya no nos carga con nuestro pecado. De un Dios que por gracia en Cristo Jesús nos dio acceso y nos libró de nuestro castigo. ¿Amén? Ok. Dice el versículo 19 en Génesis 25. Dice: esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos, porque en esa época no había ecografía, había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello, y a este lo llamaron Esaú, es decir, el mayor se llama Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú, es decir, él lo tenía. Cuando el mayor salió, el segundo estaba agarrándolo del talón. A este lo llamaron Jacob. Jacob en hebreo quiere decir suplantador, el que suplanta, el que reemplaza o el que roba, ¿ok? Dice: cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los mellizos crecieron. Presten atención. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Esaú trabajaba, ¿cierto? Esaú se esforzaba, Jacob reposaba. Esaú trabajaba, Jacob reposaba. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por eso se llamó a Esaú Edom. Pero dice: dame a comer de ese guiso, ¿de qué color? Rojo. En el 31 dice: véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Jacob le dice: véndeme los derechos de hijo mayor. Los derechos de hijo mayor eran los derechos de primogenitura, el derecho a la bendición. Era quien correspondía a la mayor parte de la heredad. Eran derechos que por ley le correspondían. Y al otro, que no le correspondían, le estaba diciendo: por este guiso, véndeme tus derechos de primogenitura, véndeme tus derechos de ser hijo mayor, véndeme tu bendición, véndeme lo que te corresponde por ley. En el versículo 32 dice: me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogenitura, o sus derechos de bendición, o los derechos que por ley le correspondían. Versículo 34, Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, y de esa manera menospreció su derecho de hijo mayor. Acá dice, Esaú, luego que él aceptó, le dijo: sí, te vendo mis derechos. Esaú le dio pan y guiso, y él comió y se fue, ¿cierto? Pan y guiso. ¿De qué color era el guiso? Pan y rojo. ¿Qué simboliza pan y rojo en la Biblia? El cuerpo y la sangre. Jacob representa la gracia. Jacob obtuvo
los derechos de la ley que le correspondían al otro por medio de pan y rojo. Jacob representa la gracia. Jacob reposaba en la tienda mientras el otro trabajaba. Y a Jacob, por medio de pan y guiso, le correspondió todos los derechos que le correspondían, que le tocaban a la ley. Cuando Dios está diciendo en Romanos 9:13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, Él está diciendo, a los de la gracia amé, y a los que se esfuerzan y luchan en su fuerza por llegar a ser algo, a ellos no, a ellos los rechazo. Porque solamente a los que confían en el cuerpo y en la sangre de mi Hijo, con quien yo tendré comunión. Dios no está diciendo que Él va a odiar a un hijo y va a amar al otro. Él está diciendo a los que reposan en la gracia, a los que descansan en el pan, en el cuerpo que se representa acá como el pan, y en la sangre de mi Hijo, a ellos amé. Con ellos tengo comunión, con los que reposan en el cuerpo y en la sangre de mi Hijo. Por eso Dios se presenta diciendo, soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Abraham qué representa? La fe. Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Isaac, la promesa, y Jacob, la gracia. Dios es el Dios de la fe, de la promesa y de la gracia. Dios es el Dios que por fe cumple la promesa, que es por gracia. Eso es lo que está diciendo el texto. Si tú comprendes que Dios ya no está molesto contigo, que Dios te ama, que no hay castigo que venga sobre ti, que en Cristo Jesús estás salvo y que estás cubierto y que delante de Dios estás como si nunca hubieses hecho nada, ya voy a hablar de eso, entonces vas a poder leer la Biblia con los lentes del amor de Dios, con los ojos de su gracia. Y no vamos a pensar que este texto está diciendo que Dios es un cucú que le da por odiar a un hijo y amar al otro. Lo que Él está diciendo allí es que amo a los que descansan en la sangre y el cuerpo de mi Hijo. Amo a los que reposan en lo que mi Hijo consiguió. Porque aquí vemos la transacción de lo que a la ley le correspondía, la gracia lo suplantó. La gracia se lo robó. La gracia lo arrebató por medio del pan y del guiso rojo, por medio del cuerpo y de la sangre. Amén. Ese es un texto que para mí era muy fuerte porque yo no entendía por qué Dios, si supuestamente es amor, actuaba de esta manera. Pero ahora lo ven, es diferente, amén. ¿Quién lo ve diferente? Amén, amén. Ahora, vamos a ir a otro pasaje. Apocalipsis 3:16. Este es otro texto que yo decía, Señor, pero qué texto, yo decía que me pegaba en la frente, ¿verdad? Apocalipsis 3:16. Acá está. Yo no sé cuántas veces se lo dijeron esto a ustedes, si alguna vez algún ministro de la palabra utilizó esto para meterles miedo o para amedrantarlos. Pero a mí me llegaron a decir, no seas tibio porque Dios te vomitará de su boca. Jesús te vomitará de su boca. Yo recuerdo que en la misma tónica yo le digo, Señor, muéstrame un versículo que hemos comprendido mal porque lo quiero comprender correctamente. Y Él me dice en este versículo, lo vamos a leer, 3:16. Desde el 15. Apocalipsis 3:15-16 dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Es muy fuerte, ¿no? Imagínate a Jesús hablando a la iglesia de Esmirna, tal cosa, la iglesia de la Odisea, la Filadelfia, a la Odisea. Él está diciendo, te vomitaré de mi boca. Es muy fuerte, ¿no? ¿Quién ve esto como juicio? ¿Quién lo ve como juicio? Como castigo. Se ve como juicio castigo, ¿no? Ok, vayan, agárrense. Yo leo eso y el Señor me dice, yo no soy bulímico. Yo dije, ¿qué? Me dice, los bulímicos se provocan el vómito. Me dice, yo no me provoco el vómito. Yo no soy bulímico. Es lo que está diciendo allí. Si lees el texto completo, es lo que está diciendo y es lo que me mostró.
Dice, porque conozco lo que tú haces, le dice a la iglesia, conozco lo que tú haces. Y luego dice, acá el versículo 17, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que eres infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Ahí lo que le está diciendo es, lo que dices y lo que haces me produce vómito. ¿Qué produce vómito? Algo que es desagradable, ¿cierto? Cuando sientes una putrefacción, te produce mal en el estómago y te produce vómito, ¿cierto? El Señor lo que le está diciendo, sé lo que haces, lo que dices es contrario a lo que eres, lo que dices no concuerda con lo que estás haciendo y eso me produce vómito. Él está diciendo allí, lo que estás haciendo me produce vómito, no está diciendo te quiero vomitar. Y justo después, si lees el texto, el Señor la llama a arrepentimiento, le dice a la iglesia, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, que la disciplina y la reprensión no es castigo. Si tú disciplinas a tu hijo no necesariamente es castigo. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces la iglesia ha utilizado este pasaje aquí de que el Señor está a la puerta para evangelizar? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Y dice, se acercan a alguien que no conoce a Dios y le dicen, mira, el Señor está a la puerta, Él toca, si tú eres la puerta, Él se sienta contigo. Pero justo antes decía que lo quería vomitar. Parece absurdo, pero yo entendí que el Señor lo que está diciendo es, conozco lo que haces y sé lo que dices y es contrario a la verdad y lo que estás diciendo me produce vómito, arrepiéntete, revístete de mí y vamos que yo toco a tu puerta y me quiero sentar a comer contigo. El Señor no la está juzgando, no la está castigando, la está llamando a arrepentimiento y le está diciendo, no sigas haciendo esto porque lo que tú te estás engrandeciendo para mí es vomitivo. Pero Dios no está diciendo acá, yo te voy a vomitar para castigarte. Es completamente diferente. ¿Lo ven diferente? Todo el castigo que nos correspondía fue en Jesús. Amén. La única manera que nosotros podamos recibir ese castigo es que no creamos en Jesús. Ninguna persona, y esto yo lo he dicho, porque yo era homosexual, ningún homosexual entrará nunca en el cielo. Y ningún heterosexual tampoco. Y ningún asexual, ni bisexual, ni nada. Al cielo solamente entran los que han creído en Jesús y fueron transformados en nuevas criaturas. Y al infierno solo van los que no creyeron en su perdón. Y porque no creyeron en su perdón, porque no aceptaron ese perdón, pues les toca pagarlos a ellos. Si yo te digo te perdono y tú dices no, yo tengo que pagar la deuda, bueno, anda, págala. Si no quieres aceptar que yo te perdoné, Dios te está diciendo eso. Acepta que yo te perdoné, acepta que yo te lavé, acepta que lo que hice por ti y con eso ya estás en paz conmigo. Acepta lo que yo hice por ti. Amén. Entonces ese texto, si alguna vez lo utilizaron para meterte miedo, comprende que estaba mal interpretado, que Jesús no está a punto de vomitarte, que lo que quieres es que vengas a comunión con Él y quiere sentarse contigo y comer contigo todos los días de tu vida. Amén. Porque vi a Dios molesto conmigo durante tantos años, me mantuve alejado de Él. Porque lo vi molesto conmigo, me mantuve en distancia. Entraba a la iglesia y salía. Trataba de orar por las mañanas, pero no podía. Leía la Biblia un poquito porque después me confrontaba y yo no sabía qué hacer. Pero cuando ahora le rendí mi mente, como lo acabo de decir, Señor, ya no me importa lo que vaya a pasar conmigo, te quiero seguir. Y comencé a conocerlo por quién Él es. Él empezó a revelarme toda la verdad respecto a su palabra y respecto a mi persona. Ya yo no le discuto. Si Él dice que nos perdonó, pues eso lo acepto. Y esto fue una de las grandes cosas que yo recibí respecto a su perdón. Yo decía, Señor, pero es injusto. Yo no decidí sentir esto.
nadie aquí decidió qué sentir. Yo no decidí sentir atracción por hombres, un hombre no decidió tener atracción por mujeres, o mi papá que tuvo atracción por todas las mujeres que le pasaban por delante. mi hermano, espero que no vea esto, bueno, él nunca ve nada, pero él miente a compulsión, es impresionante. Y es algo que no controla, y yo no controlaba. Y yo decía, pero no es justo, yo no decidí nacer así. ¿Y qué me decían? Es tu naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa te lleva a cometer ese pecado. Yo le digo, pero es que yo no decidí esto. Entonces, ¿por qué Dios me creó así? Yo decía, ¿por qué Dios me creó así? Y ahí me decía, no, Adán y Eva pecaron, y porque ellos pecaron te pasaron la naturaleza pecaminosa y por eso vives así. Y yo decía, bueno, y tengo que luchar con esto. Entonces me decían, tienes que luchar contra tu naturaleza pecaminosa para que la pongas en orden, para que la sometas. Y yo decía, pero si es tu naturaleza, lo vas a producir de todos modos. Si tu naturaleza es pecaminosa, ¿qué vas a producir? Pecado. Esto no tiene sentido. Era más libre cuando era ateo que cuando me hice cristiano. Ahora, hay un detalle. Ciertamente es injusto que hayamos nacido con una naturaleza pecaminosa. Es injusto que se nos considere pecadores por causa de nuestra naturaleza cuando nosotros no habíamos hecho nada. Vemos los niños, nadie los enseña a mentir, nadie los enseña a partir un vidrio y lo hacen. Porque la naturaleza pecaminosa les produce pecado. Es injusto que esa naturaleza pecaminosa nos lleve a producir pecado y que de paso Dios nos condene por la naturaleza pecaminosa. Es injusto. Ok. Sin embargo, vamos a ir a Deuteronomios 36. Deuteronomio 36. Realmente es injusto que el Señor nos haya permitido ser creados con esta naturaleza. No, realmente nosotros no la pedimos y no hicimos nada por ello. Sin embargo, Dios mismo tenía una solución para esto. El problema de la humanidad, y esto lo dijo Pastor Porfirio, el problema de la humanidad no era el pecado. El problema de la humanidad era la naturaleza pecaminosa. Por causa de la naturaleza pecaminosa producimos pecado. Sin embargo, la solución de esto era que el Señor nos quitara esa naturaleza pecaminosa. No era solamente que Jesús pagara los pecados por nosotros, era que Él también quitara la naturaleza pecaminosa. Era la única solución que Él podía hacer, y en Deuteronomios 36 Él lo promete. Dice Deuteronomios 36, el Señor tu Dios quitará lo pagano. No me gusta esta versión. Deuteronomio 36, Reina Valera 2015, dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hay una promesa, ¿cierto? La promesa es: yo circuncidaré la carne de tu corazón. Circuncidar es cortar la piel del miembro. Y aquí Dios está diciendo: voy a circuncidar, pero no la piel del miembro, voy a circuncidar la carne del corazón. Él lo está diciendo, no somos nosotros. Amén. Él dice: yo voy a cortar la carne de tu corazón y la de tus descendientes para que me ames, para que vivas, a fin de que vivas tú y tu descendencia, y para que me ames con toda tu alma. Es una promesa muy bonita, y sabemos que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Ya está hecho, pero ¿dónde dice que está hecho? Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 dice: en Él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene del Cristo. Dios te está diciendo: la naturaleza pecaminosa que te llevó a pecar y que te llevó a sentir y que te llevó a hacer, también en Cristo la quité. También en Cristo la corté. Por una circuncisión no hecha de manos, cuando Él quitó el cuerpo.
Se puso bravo. Es cuando Él quitó el cuerpo de pecado. Ahí está. Él quitó el cuerpo pecaminoso carnal. Él te quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? ¿Es que tú le discutes o le crees? No lo estoy diciendo yo. Dios te está diciendo, en Cristo Jesús pagué tus pecados y en Cristo Jesús te quité la naturaleza de pecado también. Amén. Lo único que Dios quiere es que tú reposes en esa verdad como Jacob. Amén. Ahora, Dios, sabemos por 2 Corintios 5:17 que si estamos en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Amén. Si estamos en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Amén. Entonces, la antigua criatura tenía naturaleza pecaminosa, pero la nueva criatura, ¿qué naturaleza tiene? La naturaleza de Dios. ¿Quién más? ¿Qué naturaleza, de qué materia fue hecha, de qué sustancia fue hecha la nueva criatura? De su espíritu. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Dice, estoy leyendo en Reina Valera 2015, dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. La versión 60 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Yo sé que esto puede ser muy fuerte, pero Dios te está diciendo, y lo repito, tu pecado lo pagué en Jesús, te corté la naturaleza de pecado y ahora te hice con mi propia simiente. La palabra simiente allí en griego es esperma. Sabemos que en la esperma se encuentra la genética que es transferida a la descendencia. Nosotros somos aquí seres humanos porque procedemos de nuestros padres que eran unos elefantes. Porque son humanos, produjeron humanos, ¿cierto? Una genética solamente puede producir su propio ADN. Y Dios te está diciendo aquí, por medio de su simiente, que si naciste de Él, recibiste su genética. Amén. Vuelvo. Perdonó tus pecados, te quitó la naturaleza pecaminosa y te puso la suya. Amén. Esto es glorioso. Amén. Sé que es difícil a veces creerlo, porque todavía hay sensaciones. Sabemos que ya no tenemos naturaleza de pecado, sin embargo hay un enemigo que es la carne. La carne es como un parásito que está ahí pegado y que se va a quitar cuando muramos, pero mientras tanto va a estar ahí pegado. Y la carne te va a traer deseos, te va a traer pensamientos, te va a traer palabrotas, te va a traer incluso una cosa que es como un deseo interno que para producir pecado. La carne todavía está allí, pero Dios quiere que ya tú no vivas por lo que sientes, sino que vivas por lo que Él dice. Dios quiere que tú reposes en lo que Él dice y en lo que Él hizo. Amén. Dios quiere que cuando la carne venga a hablarte, cuando la carne venga a insuflarte deseos de pecado, tú puedas decir: Señor, te doy gracias, porque ese pecado tú lo pagaste, porque yo ahí nunca he estado. Segundo, te doy gracias porque tú quitaste mi naturaleza de pecado. Y tercero, te doy gracias porque me diste la tuya. Señor, te doy gracias. Carne, te callas. Amén. De hecho, el perdón de pecados que Dios llevó a cabo no solamente significa que Él puso una X sobre nuestro pecado. Si vamos a la profundidad en griego, y eso yo lo explico mejor en el libro, vas a entender que el perdón de pecados que Dios te aplica es como si Dios te dijera: te perdoné dejándote, como si nunca hubieses hecho nada de lo que hiciste. Yo
miren, yo vi 20 años de pornografía, me acosté con más de 600 hombres, robé, estafé, mentí, hice un montón de cosas. Y Dios me dijo, hijo mío, yo te perdoné y te dejé como si nunca hubieses hecho nada. ¿Lo aceptas? Yo lo acepté. Amén. Sin embargo, la carne, vamos a ir a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Voy a ir en la versión 2015. Reina Valera 2015, porque en Nueva Versión Internacional, Traducción Viviente no lo dicen bien. Dice, Reina Valera 2015, Gálatas 5:16. Dice, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Digo pues, anden en el Espíritu y así algunas veces no satisfarán. No, dice ¿cómo? Jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Andar en el Espíritu es mantener tu mente constantemente pensando en lo que Él ya hizo por ti. Señor, te doy gracias porque tú me borraste mi pasado. Te doy gracias porque tú me hiciste de nuevo. Te doy gracias porque no tengo naturaleza pecaminosa, me la quitaste. Te doy gracias porque me sentaste en los lugares celestiales contigo. Te doy gracias porque soy tu templo. Te doy gracias porque eres uno conmigo. Te doy gracias, Señor, por lo que eres para mí. Te doy gracias porque eres mi Padre, porque provengo de ti, porque espiritualmente tengo tu genética. Te doy gracias, Señor. Cuando tú andas en ese estado, caminando, marchando, en estado presente, la carne llega con sus deseos carnales a recordarte tu pasado y en ese momento tú dices, lo siento, ahí nunca he estado. Segundo, mi espíritu nuevo no puede producir ese deseo. Te callas. Y allí tú estás dominando por el espíritu la carne. Amén. Yo les dije que íbamos a leer mucho. Romanos 8, 6, 5 y 6. Dice, porque los que viven conforme a la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan. Somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, si creímos en Jesús, ya entendimos que nació de nuevo, nació del Padre, tiene la genética del Padre, ya no tiene la naturaleza pecaminosa. Pero en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, allí necesitamos alinearnos a lo que ya es una realidad en el Espíritu. Ahí necesitamos reposar en lo que ya es una realidad en el Espíritu. Y ahí el Señor te dice, si tú piensas en las cosas de la carne, estarás en la carne. Si piensas en las cosas del Espíritu, estarás en el Espíritu. Y el versículo 6 te dice, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Si mantienes tu mente en lo que es la realidad del Espíritu, vivirás en vida y paz. Si la mantienes en lo que la carne te dice, vivirás en muerte. Bueno, morirás. Depende de donde tú pongas tus pensamientos. Ya Dios lo hizo todo. Ya Él lo único que quiere es que tú reposes en lo que Él hizo, que tú mantengas tu mente en lo que Él hizo, que tú mantengas creyendo en lo que Él hizo. Por eso, como lo dije hace rato, cuando la tentación viene a hacerte sentir un deseo de pecado, el peor error que puedes cometer es dudar de la palabra por causa de la tentación. Ese es el momento en que cuando la tentación llega, ese es el momento en que dudas la tentación por causa de la palabra. Ese es el momento que a pesar de lo que estás sintiendo, de lo que puedes estar pasando por tu mente, ahí es cuando tú dices, Señor, estoy sintiendo esto, pero tu verdad dice que yo no puedo producir esto. Tu verdad dice que yo no tengo la naturaleza de pecado para producir esto. Tu verdad dice que tú me perdonaste y me dejaste como si yo nunca hice esto. Yo me alineo a tu verdad y esto tiene que desaparecer. ¿Y sabes qué? Desaparece. Cuando te mantienes creyendo la verdad del Espíritu, tu alma, tus emociones, tus sensaciones se alinean a la verdad. Por eso dice la palabra, conocerán la verdad, lo dijo el Señor, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. No dice se esforzarán, dice conocerán la verdad. Dicen tendrán intimidad con la verdad y la verdad les hará libres.
Hoy día, si todavía estás viviendo en pecado o tienes algún pecado que no logras vencer, ese pecado ya no revela tu identidad. Ese pecado revela tu incredulidad. Ese pecado solamente está revelando que no le estás creyendo a Él en todo lo que Él ya hizo por ti. Ese pecado solamente está revelando que no has confiado completamente en su perdón de pecado, que no has comprendido que Él te quitó la naturaleza de pecado y que no has comprendido que Él te hizo de nuevo con su propia naturaleza. Por esa razón caes. Porque no has abrazado completamente su amor por ti. Porque no has abrazado la obra completa de la gracia, que la gracia compró para nosotros por medio del cuerpo y la sangre. Porque no estás reposando como Jacob reposaba. Porque solo es lo único que Dios quiere que hagas, es que le creas y descanses en esa verdad. Dios no quiere más esfuerzo. Dios quiere que descanses, que reposes, que recibas lo que Él ya hizo por ti. Ya lo hizo, ya lo hizo. Ya no hay más esfuerzo. Cuando yo me rendí a su señorío y comencé a conocerle por quién Él era verdaderamente y no por lo que yo había entendido. Cuando comencé a alinear mi mente a su verdad, mis emociones se alinearon, mis pensamientos se alinearon y terminé descubriendo una vida que ni siquiera sabía que existía. Mateo 16:25 dice: el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. Todos los años que pasé buscando mi vida la perdí, pero cuando puse mi vida a un lado para conocerlo a Él, por causa de Él, entonces conseguí una vida que ni siquiera pensé que podía vivir yo en esta tierra. Una vida que yo no merecía, una paz dentro de mí, un poder acostarme y levantarme en paz, un saberme amado, un poder descansar en Él, un poder meterle orden a todo el desastre que estaba pasando dentro de mí, a la prostitución que yo estaba viviendo. Saber que yo era amado desde antes de la fundación del mundo. Solamente Dios no quiere que luches por tu pecado. Dios no quiere que luches por cambiar. Yo pensé que lo que Él quería era que yo cambiara. Yo pensé que lo que Él me exigía y estaba molesto por mí es porque yo no cambiaba mis tendencias sexuales. Pero comprendí que lo que Dios quería no era eso. Lo que Dios quería era mi corazón. Lo que Dios quiere hoy de ti es tu corazón. A Él lo único que le interesa es tu corazón. Él lo creó, Él sabe cómo cambiarlo, Él sabe cómo alinearlo, Él sabe cómo poner las cosas en orden. Muchos años se me dijo que el diseño original era hombre y mujer, que Dios creó a Adán y Eva, ¿cierto? ¿Cuántas veces me dijeron eso hasta el cansancio? El problema es que a mí me gustaba Adán, no me gustaba Eva. Yo no sentía ningún deseo por una mujer. Para mí una mujer, y mi esposa lo sabe, para mí una mujer y una silla era lo mismo. Ahí no había nada. Y me decían, Dios creó el diseño original, la biología dice que es de esta manera. Y yo decía, sí, yo lo entiendo, pero dentro de mí no siento eso, ¿cómo hago? Y me decían, sí, pero tienes que esforzarte a volver. Tienes que volver, tienes que hacer que te guste la mujer. Y yo decía, pero es que no puedo. Y fui a terapias de conversión, que eso no se lo recomiendo a nadie. Eso era una tortura, yo me quería suicidar. Yo salía de las terapias solamente confirmando cuán homosexual yo era. Era horrible. Sin embargo, hoy día entiendo que el verdadero diseño original no es ese. El verdadero diseño original no es hombre y mujer. Y me explico. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no se divorciaron. Ellos no se separaron. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se separaron no de ellos se separaron de Dios. La separación que hubo en el pecado original fue entre Dios y la humanidad. No fue entre el hombre y la mujer. El diseño original no es que el hombre vuelva a la mujer. El diseño original es que volvamos a Dios. Y el Señor me mostró que para volver a Dios, el camino es Jesús. Y una vez volvemos a Él, la guía es Espíritu Santo. El verdadero diseño original es volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar por Espíritu Santo. Yo no sé qué lucha tú puedas tener hoy, que sea pequeña o grande,
que para ti pueda ser muy grande, quizás no es nada. O quizás pueda ser muy grande, muy pequeña y capaz es mucho. Yo no sé qué estás luchando hoy. Yo no sé con qué te batallas dentro de ti, con qué pensamiento, con qué ídolo. Quizás te quieres casar y no te casas. Quizás quieres tener hijos y no te puedes tener hijos. Quizás quieres cambiar tu orientación sexual y no logras. Quizás en un negocio, dinero, finanzas. Yo no sé en qué has metido, en qué has invertido tus días y tus pensamientos. Pero quizás has hecho un ídolo de esto. Y lo que Dios quiere más que nadie es ayudarte. Pero necesitas rendir todos tus ídolos. Necesitas poner todo a sus pies. Necesitas rendir a sus pies y decirle, Señor, hasta aquí. Ya no me voy a enfocar en mi vida porque la perdí. Quiero conocerte a ti. Quiero seguirte a ti. Quiero volver al diseño original, que eres tú, papá. Vuelvo a ti, papá. En Cristo Jesús, en esta nueva identidad que tú me das, y Espíritu Santo, me dejo guiar por ti en toda verdad. Si hay algo en esto en lo que tú te identificas, levanta tu mano. Levanta tu mano en este momento y entonces cierra los ojos, ahí solo, como te encuentras allí. Y dile, Señor Jesús, vuelvo a ti. Pongo mi vida, Señor, a tus pies. Pongo mi deseo y mi anhelo a tus pies. Renuncio, Señor, a este ídolo que me controló tanto tiempo. Y vuelvo a ti, papá. Vuelvo al diseño original, que es el conectarme contigo en Cristo Jesús. Y a partir de hoy, Espíritu Santo, guíame en tu verdad. Acepto tu perdón, acepto tu sacrificio y reposo en tu sangre y en tu cuerpo. Reposo, Jesús, en lo que hiciste en tu sangre y en tu cuerpo para traerme al Padre. Señor, te doy gracias porque hoy acepto que te reconciliaste conmigo. Vuelvo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Solamente Dios puede hacer lo que para el hombre es imposible. Solamente Dios puede hacer lo que para el hombre es imposible. En paz. Yo no sé si hay alguien que quisiera que oráramos por ti, pero será un honor hacerlo. Hay un versículo en Isaías 30:15 que dice: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo serán salvos. En arrepentimiento es cambiando tu forma de pensar y pensando ahora como Él piensa de ti. En arrepentimiento y en reposo serán salvos, en quietud y en la confianza estará su fortaleza. Tu reposo está en Él, tu paz está en Él.